SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Techos de cartón. Pueblo que canta. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. El tema de la maternidad resulta en nuestros días de mayor interés y complejidad cuando se manifiesta como el estandarte de acción y de movimiento social. Esto lo vemos en todo nuestro continente. Y el día de hoy vamos a platicar sobre un movimiento en específico, las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Comenzamos. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. En sociedades como la nuestra, el rol principal o tradicional de la maternidad es hacerse cargo del hogar. Sin embargo, actualmente ese rol ha cambiado. Ahora, las madres se inconforman, protestan, ocupan cargos públicos, etc. En Argentina, durante el periodo de la dictadura militar, en 1976 a 1983, la maternidad se configuró como un eje de solidaridad y de unión, gracias al cual se produjo un ejercicio político de rechazo y crítica a un régimen totalitario de terror e impunidad, por la desaparición de muchos de sus hijos. Debido a esta desaparición, surge el movimiento llamado Las Madres de la Plaza de Mayo. Este movimiento social tuvo su origen en abril de 1977, momento en el que la dictadura militar argentina ya había impuesto su régimen y daba inicio a la materialización de su discurso mediante prácticas represivas de terrorismo de Estado, dirigidas contra un amplio sector de la población civil opositora, que recibía el apelativo de subversiva y terrorista. Estas acciones estaban enmarcadas dentro de los objetivos del proyecto político derechista denominado Proceso de Reorganización Nacional, diseñado de manera similar en otros países de América del Sur en lo que se conoció como el Plan Cóndor. En los primeros años de esta dictadura, las madres de las víctimas detenidas desaparecidas empezaron a agruparse para expresar los primeros reclamos y demandas, con el fin de tener noticias de sus hijos, hijas, esposos, nietos y nietas. De este modo iniciaron una lucha permanente a pesar de las múltiples violaciones de sus derechos humanos, entre las que se destacan el temprano secuestro y desaparición de 3 de las fundadoras del movimiento social, Esther de Balestrino, Azucena Villaflor y Mari Ponce. Es así como en 1979, a pesar de la persecución a la que las sometió el régimen, estas mujeres lograron constituirse como asociación. En los años siguientes tuvieron que enfrentar fuertes procesos históricos que las fortalecieron como movimiento social, tales como la exposición del testimonio sobre lo que estaba ocurriendo en Argentina ante la Organización de Estados Americanos en 1979. Evento en el que participaron todas las madres del movimiento y se enfrentaron a la versión del gobierno militar. Si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos antes aún que explote la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca.
Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en ese tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Otro proceso hacia la consolidación del movimiento social fue la estrategia política de ocupar la Plaza de Mayo durante 24 horas seguidas. Esta acción se denominó Marchas de la Resistencia, originadas en 1981 y realizadas continuamente. En estas concentraciones, las madres lograron posicionar públicamente su visión sobre la realidad, además de afirmar su identidad como movimiento, difundir públicamente su imagen y alcanzar un mayor reconocimiento, y en ese sentido, dar a conocer su propio diagnóstico de la realidad social. En el año de 1982, cuando el gobierno argentino decide iniciar la confrontación militar con Gran Bretaña en la denominada Guerra de las Malvinas, el movimiento social de madres de Plaza de Mayo manifestó su postura bajo la consigna: las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, con la cual se expresó no solo su opinión en relación con esta coyuntura, sino además el permanente reclamo por la aparición de sus hijos y familiares. Esta manera de proceder del movimiento permitió que su activismo político velara por sus intereses particulares. Dentro de este marco, ha de considerarse que las madres de la Plaza de Mayo observaron y emitieron un juicio sobre la realidad social, a partir de valores como la vida, la maternidad, el amor, la justicia social y la dignidad humana, que contrastaron con el discurso de muerte, control, coerción y aniquilación del gobierno militar. Además, dichos valores otorgaron un sentido político de acciones colectivas y constituyeron el motor de la existencia del movimiento a nivel social. Ya en las primeras consignas planteadas por el movimiento, en sus emblemáticas marchas de la resistencia, salen a la luz sus consignas: la aparición con vida de los detenidos desaparecidos, con vida se los llevaron, con vida los queremos. En estos lemas se concibe la vida como un valor que define en sí mismo el hecho de ser madre y que, de ser quebrantado mediante la ausencia o la muerte, hace que dicho rol deba ser redefinido, entrando en la paradoja de maternidad sin hijos. Y en esta noche, aquí, en el Monumento de la Madre, nosotras las madres estamos clamando y gimiendo por la ausencia de ese hijo, porque nos quedó mucho amor en el corazón y no podemos dárselo a nadie más porque era de ellos y de ellas, porque hay un hueco, porque el alma duele, porque nos pesa en las espaldas y en el corazón la ausencia de nuestros hijos, porque no hay nada ni nadie que nos calme ese dolor de ausencia. Es por eso que decidimos dejar nuestros hogares y estar convocadas esta noche aquí, para recordarlos y recordarlas, para recordar el día que llegaron a nuestros brazos, cuando los tuvimos por primera vez y vimos sus sonrisas, cuando nos tomaron con sus manitas nuestras manos, cuando los amamantamos y los abrazamos y los tuvimos en nuestro regazo. Asimismo, el valor de la justicia social se evidencia en la exigencia del esclarecimiento de la verdad y la condena de los represores culpables. Con esta historia surge la canción Madres del Amor. Fue escrita por León Gieco, el artista que cabalmente ha reflejado la dura realidad argentina que se ha vivido durante más de 30 años. Este artista mezcla música, dolores y compromisos sociales que lo hacen definirse como un cantante de protesta en el tiempo de la dictadura. La sociedad oía y escuchaba a León, y es por eso que lo censuraron. En la época de la infausta dictadura militar argentina, muchas humillaciones sufrió León por los álbumes que sacó, ya que le decían que debía cambiar letras, cantar bajito y finalmente coexistir con la censura. Es perseguido, encarcelado, amenazado y finalmente decide marchar al exilio, en donde su talento mágicamente se funde con la música popular argentina, el folclore, y regresa. Así nacen sus extraordinarios discos. León no abandona la posesión contestaria ante tanta violencia e injusticia de la dictadura militar.
sino que agrega esperanza y horizonte como un vaso de agua fresca en pleno desierto. León, sin darse cuenta, estaba atravesando la bisagra de su carrera artística. Escuchemos este tema interpretado por León Gieco. Enarbolando dignidad sobre pueblos vencidos, abriéndose caminos entre sueño y horror, van pariendo mucha más vida de la que se truncó. Por siempre joven nos mira la foto de ayer y hoy, y mañana seguirán con fuego en los pies, quemando olvido, silencio y perdón. Van saltando todos los charcos del dolor que sangró, desparramando fe, las madres del amor. Los santos que están entre rejas de Dios y tantos asesinos gozando de este sol. Todos los gritos rebotarán entre los años sin voz, silueta y catedral, campanas y reloj. Seguirán tapándole los ojos al cielo para que no vuelva a llorar. Van cruzando este destino entre ignorancia y dolor, luz en la oscuridad, las madres del amor. Lucharemos hasta el final, hasta que la vida se nos acabe. Lucharemos por ellos y por ellas. Gracias, México. Gracias. ¡Vivos los queremos!
Las madres son capaces de todo por ver sanos y felices a sus hijos, y las madres de la Plaza de Mayo son un claro ejemplo. Estas mujeres diagnosticaron desde inicios de la dictadura militar que el futuro de la sociedad argentina estaba determinado por un proyecto político-militar que operaba mediante múltiples prácticas de terrorismo de Estado. Ese panorama les resultaba absolutamente inadmisible, sobre todo porque sus esquemas familiares fueron desestructurados en lo más profundo con la desaparición de sus hijos, hijas, esposos, nietos y nietas, lo que tendría como consecuencia casi 2 generaciones familiares desaparecidas. En razón de la multiplicidad de escenarios y actores que las madres conocieron a lo largo de su lucha, estas lograron identificar que la Iglesia, la familia, la escuela y el Estado eran una red articulada de complicidad frente a la cual no era posible apelar a ningún tipo de ayuda o consideración. Las madres de la Plaza de Mayo, como un movimiento social, respondían básicamente a una postura de rechazo a la dictadura militar y a todas sus prácticas terroristas. En aquella época, la propuesta proyectada por las madres estaba basada en una representación de la maternidad relacionada con los valores del amor, el cuidado y la protección, y en una negativa permanente a dar por muertos a los desaparecidos y las desaparecidas. Se materializaba en denuncia, llevada a cabo en todos los escenarios públicos posibles, en las instancias de policía, cuarteles, la iglesia, las cárceles, los regimientos, los ministerios, dependencias oficiales, morgues, organismos de derechos humanos, oficinas de representantes políticos, periodistas, intelectuales, etc. Ahí les manifestaban las atrocidades del genocidio y les exigían permanentemente una explicación de lo ocurrido con sus seres queridos. El tránsito hacia un diagnóstico de la sociedad argentina sobre el cual se consolidara una propuesta política concreta se llevó a cabo mediante hechos como la solicitada en 1977, que consistió en la decisión de las madres de publicar en un medio de comunicación de amplia difusión como el periódico La Nación una lista detallada de todos los nombres y apellidos de las secuestradas, los secuestrados, los desaparecidos y las desaparecidas, precisamente el 10 de diciembre, día en que se conmemoraba el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Fue significativo que escogieran esta fecha, dado que quizá representó el primer posicionamiento político de las madres en defensa de los derechos humanos, las marchas realizadas persistentemente cada jueves en la Plaza de Mayo, lugar público y emblemático por su carácter central para la economía y la cultura de Buenos Aires. Son también uno de los hechos que consolidan una estrategia organizativa para el movimiento. Era ahí donde había que protestar, en pleno centro, a la luz del día, en horario laborable, frente a los edificios más emblemáticos del poder. La maternidad, entendida en cuanto al rol tradicional, asimila el cuerpo femenino como motor para la reproducción, como pasividad. En el caso de una maternidad política, el cuerpo se posiciona como escenario de defensa y reclamo, aún en momentos de duelo y pérdida. Durante todo este proceso de denuncia y exigencia de justicia, así como de resistencia ante gobiernos represores, las madres dotaron de contenido práctico el lema de poner el cuerpo en la lucha, y de este modo arriesgaron sus vidas por la defensa de sus objetivos políticos, a la vez que tramitaron sus duelos corporales de madres sin hijos e hijas. El legado del movimiento social de las madres de la Plaza de Mayo en la defensa de los derechos humanos, el cambio en los contextos sociopolíticos, económicos y culturales del país, y la maternidad entendida desde el ejercicio público transformaron el modo argentino de pensar, y en consecuencia alteraron también la forma en que ellas interpretaron la realidad, elaboraron un diagnóstico y adelantaron una protesta de acción. Este movimiento es una organización con plena vigencia y amplia capacidad de convocatoria, reconocida a nivel internacional por su lucha de los derechos humanos, su transparencia y su claridad política.
Las madres condenaron el ejercicio público del poder y de la autoridad en tiempos de la dictadura y posdictadura militar, y aún lo condenan hoy, dirigiendo su denuncia contra las políticas neoliberales que ofrecen condiciones sociales indignas para un amplio sector de la sociedad que se califica como vulnerable. Las madres además decían, nuestra causa ya no es solo la búsqueda de nuestros familiares, sino también la conquista por la liberación de las mujeres, el respeto a la libre determinación del cuerpo, al derecho de opción religiosa y cultural. Es doloroso decir que el desprendimiento de la vida doméstica y privada y el salto a la vida pública se llevó a cabo porque tu hija o hijo desapareció, pero ya no se vuelve atrás. A las madres, estas nuevas ideas sobre el ser mujer les producían confusión y temor, y no siempre fueron bien interpretadas. A muchas les resultaba muy difícil descubrir el carácter patriarcal de la maternidad, que su identidad como movimiento fue configurada a partir de ese rol tradicional. Y así es como llegamos al final de su programa Techos de Cartón. Soy Aide, hasta la próxima. Con alegría, con mucho amor, son mis raíces, mi emoción. Traigo mi cultura, vengo del campo. Ábrele tu corazón. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó Un canto de esperanza, un canto de amor, canto de corazón, canto para el Señor. Así aprendí, así te canto. Aquí está mi corazón, voy cantando. Siembra la buena semilla, estoy llegando. ¡Llegando voy! Ahí voy. La 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 la. Traigo un canto de mi tierra traigo esperanza, como dicen los indios en mi tierra. Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza, un canto. Así aprendí, recibe mi canto, papá. Traigo